Severo del Valle era ateo y masón, pero tenía ambiciones políticas y no podía darse el lujo de faltar a la misa más concurrida cada domingo y fiesta de guardar, para que todos pudieran verlo. Su esposa Livia prefería entenderse con Dios sin intermediarios. Tenía profunda desconfianza de las sotanas y se aburría con las descripciones del cielo, el purgatorio y el infierno. Pero acompañaba a su marido en sus ambiciones parlamentarias, en la esperanza de que si él ocupaba un puesto en el Congreso, ella podría obtener el voto femenino por el cual luchaba desde hacía 10 años, sin que sus numerosos embarazos lograran desanimarla. Ese Jueves Santo, el padre Restrepo había llevado a los oyentes al límite de su resistencia con sus visiones apocalípticas, y Livia empezó a sentir mareos. Se preguntó si no estaría nuevamente encinta. A pesar de los lavados con vinagre y las esponjas con hiel, había dado a luz 15 hijos, de los cuales todavía quedaban 11 vivos. Y tenía razones para suponer que ya estaba acomodándose en la madurez, pues su hija Clara, la menor, tenía 10 años. Parecía que por fin había cedido el ímpetu de su asombrosa fertilidad. Procuró atribuir su malestar al momento del sermón del padre Restrepo, cuando la apuntó para referirse a los fariseos que pretendían legalizar a los bastardos y al matrimonio civil, desarticulando a la familia, la patria, la propiedad y la iglesia, dando a las mujeres la misma posición que a los hombres en abierto desafío a la ley de Dios, que en ese aspecto era muy precisa. Livia y Severo ocupaban con sus hijos toda la tercera hilera de bancos. Clara estaba sentada al lado de su madre, y éste le apretaba la mano con impaciencia cuando el discurso del sacerdote se extendía demasiado en los pecados de la carne, porque sabía que eso inducía a la pequeña a visualizar aberraciones que iban más allá de la realidad. Como era evidente por las preguntas que hacía y que nadie sabía cómo contestar. Clara era muy precoz y tenía la desbordante imaginación que le daron todas las mujeres de su familia por vía materna. La temperatura de la iglesia había aumentado y el olor penetrante de los cirios, el incienso y la multitud apiñada contribuían a la fatiga de Livia. Deseaba que la ceremonia terminara de una vez para regresar a su fresca casa, a sentarse en el corredor de los helechos y saborear la jarra de horchata que la nana preparaba los días de fiesta. Miró a sus hijos. Los menores estaban cansados, rígidos en sus ropas de domingo, y los mayores comenzaban a distraerse. Entonces posó la vista en Rosa, la mayor de sus hijas vivas, y como siempre se sorprendió. Su extraña belleza tenía una cualidad perturbadora de la cual ni ella misma escapaba. Parecía fabricada de un material diferente al de la raza humana. Livia supo que no era de este mundo aún antes de que naciera, porque la vio en sueños. Por eso no le sorprendió que la comadrona diera un grito al verla. Al nacer Rosa era blanca, lisa, sin arrugas, como una muñeca de loza, con el cabello verde y los ojos amarillos. La criatura más hermosa que había nacido en la tierra desde los tiempos del pecado original, como dijo la comadrona santiguándose. Desde el primer baño, la nana le lavó el pelo con infusión de manzanilla, lo cual tuvo la virtud de mitigar el color, dándole una tonalidad de bronce viejo, y la ponía desnuda al sol para fortalecer su piel, que era translúcida en las zonas más delicadas del vientre y de las axilas, donde se adivinaban las venas y la textura secreta de los músculos. Aquellos trucos de gitana, sin embargo, no fueron suficientes, y muy pronto se corrió la voz de que les había nacido un ángel. Livia esperó que las ingratas etapas del crecimiento otorgarían a su hija algunas imperfecciones, pero nada de eso ocurrió. Por el contrario, a los 18 años Rosa no había engordado y no le habían salido granos, sino que se ve en toda su gracia marítima. El tono de su piel, con suaves reflejos azulados, y el de su cabello, la lentitud de sus movimientos y su carácter silencioso evocaban a un habitante del agua. Tenía algo de pez, y si hubiera tenido una cola escamada habría sido claramente una sirena. Pero sus dos piernas la colocaban en un límite impreciso entre la criatura humana y el ser mitológico. A pesar de todo, la joven había hecho una vida casi normal. Tenía un novio y algún día se casaría, con lo cual la responsabilidad de su hermosura pasaría a otras manos. Rosa inclinó la cabeza y un rayo se filtró por los vitrales góticos de la iglesia, dando un halo de luz a su perfil. Algunas personas se dieron vuelta para admirarla y cuchichearon, como a menudo ocurría a su paso. Pero Rosa no parecía darse cuenta de nada, era inmune a la vanidad, y ese día estaba más ausente que de costumbre.
imaginando nuevas bestias para bordar en su mantel, mitad pájaro y mitad mamífero, cubiertas con plumas iridiscentes y provistas de cuernos y pezuñas tan gordas y con alas tan breves que desafiaban las leyes de la biología y de la aerodinámica. Rara vez pensaba en su novio, Esteban Trueba, no por falta de amor, sino a causa de su temperamento olvidadizo y porque 2 años de separación son mucha ausencia. Él estaba trabajando en las minas del norte. Le escribía metódicamente y a veces Rosa le contestaba enviando versos copiados y dibujos de flores en papel de pergamino con tinta china. A través de esa correspondencia que Nibia violaba de forma regular, se enteró de los sobresaltos del oficio de minero, siempre amenazado por derrumbes, persiguiendo vetas escurridizas, pidiendo créditos a cuenta de la buena suerte, confiando en que aparecería un maravilloso filón de oro que le permitiera hacer una rápida fortuna y regresar para llevar a Rosa del brazo al altar, convirtiéndose así en el hombre más feliz del universo, como decía siempre al final de sus cartas. Rosa, sin embargo, no tenía prisa por casarse y casi había olvidado el único beso que intercambiaron al despedirse, y tampoco podía recordar el color de los ojos de ese novio tenaz. Por influencia de las novelas románticas que constituían su única lectura, le gustaba imaginarlo con botas de suela, la piel quemada por los vientos del desierto, escarbando la tierra en busca de tesoros de piratas, doblones españoles y joyas de los incas, y era inútil que Nibia trataba de convencerla de que las riquezas de las minas estaban metidas dentro de las piedras. Porque a Rosa le parecía imposible que Esteban Trueba recogiera toneladas de peñascos con la esperanza de que, al someterlos a inicuos procesos crematorios, escupieran un grano de oro. Entretanto, lo aguardaba sin aburrirse, imperturbable en la gigantesca tarea que se había impuesto: bordar el mantel más grande del mundo. Comenzó con perros, gatos y mariposas, pero pronto la fantasía se apoderó de su labor y fue apareciendo un paraíso de bestias imposibles que nacían de su aguja ante los ojos preocupados de su padre. Severo consideraba que era tiempo de que su hija se sacudiera la modorra y pusiera los pies en la tierra, que aprendiera algunos oficios domésticos y se preparara para el matrimonio, pero Nibia no compartía esa inquietud. Ella prefería no atormentar a su hija con exigencias terrenales, pues presentía que Rosa era un ser celestial, que no estaba hecha para durar mucho tiempo en el tráfico grosero de este mundo. Por eso la dejaba en paz con sus hilos de bordar y no objetaba aquel zoológico de pesadilla. A finales del otoño, cuando la familia se había tranquilizado respecto a las intenciones del padre Restrepo, quien tuvo que apaciguar su vocación de inquisidor, después de que el obispo en persona le advirtió que dejara en paz a la pequeña Clara del Valle, y cuando todos se habían resignado a la idea de que el tío Marcos estaba realmente muerto, comenzaron a concretarse los planes políticos de Severo. Había trabajado durante años con ese fin. Fue un triunfo para él cuando lo invitaron a presentarse como candidato del Partido Liberal en las elecciones parlamentarias, en representación de una provincia del sur donde nunca había estado y tampoco podía ubicar fácilmente en el mapa. El partido estaba muy necesitado de gente y Severo muy ansioso de ocupar un escaño en el Congreso, de modo que no tuvieron dificultad en convencer a los humildes electores del sur que nombraran a Severo como su candidato. La invitación fue apoyada por un cerdo asado, rosado y monumental, que fue enviado por los electores a la casa de la familia del Valle. Iba sobre una gran bandeja de madera, perfumado y brillante, con un perejil en el hocico y una zanahoria en el culo, reposando en un lecho de tomates. Tenía un costurón en la panza y adentro estaba relleno con perdices, que a su vez estaban rellenas con ciruelas. Llegó acompañado por una garrafa que contenía medio galón del mejor aguardiente del país. La idea de convertirse en diputado, o mejor aún, en senador, era un sueño largamente acariciado por Severo del Valle. Había llevado las cosas hasta esa meta con un minucioso trabajo de contactos, amistades, conciliábulos, apariciones públicas, discretas pero eficaces, dinero y favores que hacía a las personas adecuadas en el momento preciso. Aquella provincia sureña, aunque remota y desconocida, era lo que Severo del Valle estaba esperando. Lo del cerdo fue un martes. El viernes, cuando ya del cerdo no quedaban más que los pellejos y los huesos que roía Barrabás en el patio, Clara anunció que había otro muerto en la casa. Pero será
Será un muerto por equivocación, dijo la niña. El sábado pasó mala noche y despertó gritando. La nana le dio una infusión de tila y nadie le hizo caso porque estaban ocupados con los preparativos del viaje del padre al sur y porque Rosa la Bella había amanecido con fiebre. Nidia ordenó que dejaran a Rosa en la cama y el doctor Cuevas dijo que no era nada grave, que le dieran una limonada tibia y bien azucarada con un chorrillo de licor para que sudara la calentura. Severo fue a ver a su hija y la encontró arrebolada y con los ojos brillantes, hundida en los encajes color mantequilla de sus sábanas. Le llevó de regalo un carnet de baile y autorizó a la nana para abrir la garrafa de aguardiente y echarle la limonada. Rosa se bebió la limonada, se arropó en la mantilla de lana y se durmió enseguida al lado de Clara, con quien compartía la habitación. En la mañana del domingo trágico, la nana se levantó temprano como siempre. Antes de ir a misa fue a la cocina a preparar el desayuno de la familia. La cocina, leña y carbón había quedado preparada desde el día anterior y ella encendió el fogón en el rescoldo de las brasas aún tibias. Mientras calentaba el agua y hervía la leche, fue acomodando los platos para llevarlos al comedor. Empezó a cocinar la avena, a colar el café, a tostar el pan. Arregló 2 bandejas, una para Nilvia, que siempre tomaba su desayuno en la cama, y otra para Rosa, que por estar enferma tenía el mismo derecho. Cubrió la bandeja de Rosa con una servilleta de lino bordado por las monjas, para que no se enfriara el café y no le entraran las moscas, y se asomó al patio para ver que Barrabás no estuviera cerca. Tenía el prurito de asaltarla cuando ella pasaba con el desayuno. Lo vio distraído jugando con una gallina y aprovechó para salir en su largo viaje por los patios y los corredores, desde la cocina al fondo de la casa hasta el cuarto de las niñas al otro extremo. Frente a la puerta de Rosa vaciló, golpeada por la fuerza del presentimiento. Entró sin anunciarse a la habitación, como era su costumbre, y al punto notó que olía a rosas, a pesar de que no era la época de esas flores. Entonces la nana supo que había ocurrido una desgracia irreparable. Depositó con cuidado la bandeja en la mesa de noche y caminó lentamente hasta la ventana. Abrió las pesadas cortinas y el pálido sol de la mañana entró en el cuarto. Se volvió acongojada y no le sorprendió ver en la cama a Rosa, la Bella, muerta, más bella que nunca, con el pelo definitivamente verde, la piel del tono del marfil nuevo y sus ojos amarillos como la miel abiertos. A los pies de la cama estaba la pequeña Clara observando a su hermana. La nana se arrodilló junto a la cama, tomó la mano de Rosa y comenzó a rezar. Siguió rezando hasta que se escuchó en toda la casa un terrible lamento de buque perdido. Fue la primera y última vez que Barrabás se hizo oír. Aulló a la muerta durante todo el día, hasta destrozarle los nervios a los habitantes de la casa y a los vecinos, que acudieron atraídos por ese gemido de naufragio. La noche que el doctor Cuevas y su ayudante destriparon el cadáver de Rosa en la cocina para encontrar la causa de su muerte, Clara estaba en su cama con los ojos abiertos, temblando en la oscuridad. Tenía la terrible duda de que su hermana había muerto porque ella lo había dicho. Creía que así como la fuerza de su mente podía mover el salero, igualmente podía ser la causa de las muertes, de los temblores de tierra y otras desgracias mayores. En vano le había explicado a su madre que ella no podía provocar esos acontecimientos, solo verlos con alguna anticipación. Se sentía desolada y culpable, y se le ocurrió que si pudiera estar con Rosa se sentiría mucho mejor. Se levantó descalza, en camisa, y se fue al dormitorio que había compartido con su hermana mayor, pero no la encontró en su cama, donde la había visto por última vez. Salió a buscarla por la casa. Todo estaba oscuro y silencioso. Su madre dormía drogada por el doctor Cuevas y sus hermanos y los sirvientes se habían retirado temprano de sus habitaciones. Recorrió los salones, deslizándose pegada a los muros, asustada y helada. Los muebles pesados, las gruesas cortinas drapeadas, los cuadros de las paredes, el papel tapiz con sus flores pintadas sobre tela oscura, las lámparas apagadas oscilando en los techos y las mantas de lecho sobre sus columnas de losa le parecieron amenazantes. Notó que en el salón brillaba algo de luz por una rendija debajo de la puerta y estuvo a punto de entrar.
pero temió encontrar a su padre y que la mandara de regreso a la cama. Se dirigió entonces a la cocina, pensando que en el pecho de la nana hallaría consuelo. Cruzó el patio principal entre las camelias y los naranjos enanos, atravesó los salones del segundo cuerpo de la casa y los sombríos corredores abiertos donde las tenues luces de los faroles a gas quedaban encendidas toda la noche, para salir arrancando en los temblores y para espantar a los murciélagos y otros bichos nocturnos. Y llegó al tercer patio, donde estaban las dependencias de servicio y las cocinas. Allí la casa perdía su señorial prestancia y empezaba el desorden de las perreras, los gallineros y los cuartos de los sirvientes. Más allá de la caballeriza, donde se guardaban los viejos caballos que Nibia todavía usaba, a pesar de que Severo del Valle había sido uno de los primeros en comprar un automóvil. La puerta y los postigos de la cocina y el repostero estaban cerrados. El instinto advirtió a Clara que algo anormal estaba ocurriendo adentro. Trató de asomarse, pero su nariz no llegaba al alféizar de la ventana. Tuvo que arrastrar un cajón y acercarlo al muro. Se trepó y pudo mirar por un hueco entre el postigo de madera y el marco de la ventana que la humedad y el tiempo habían deformado. Y entonces pudo ver el interior. El doctor Cuevas, ese hombronazo bonachón y dulce de amplia barba y vientre opulento, la ayudó a nacer y que la atendió en sus pequeñas enfermedades de la niñez y sus ataques de asma, se había transformado en un vampiro gordo y oscuro como los de las ilustraciones de los libros de sus tío Marcos. Estaba inclinado sobre el mostrador donde la nana preparaba la comida. A su lado había un joven desconocido, pálido como la luna, con la camisa manchada de sangre y los ojos perdidos de amor. Vio las piernas blanquísimas de su hermana y sus pies desnudos. Clara comenzó a temblar. En ese momento el doctor Cuevas se apartó y ella pudo ver el horrendo espectáculo de Rosa acostada sobre el mármol, abierta en canal con un tajo profundo, con los intestinos puestos a su lado, dentro de una fuente de la ensaladera. Rosa tenía la cabeza torcida en dirección a la ventana donde ella estaba espiando. Su larguísimo pelo verde colgaba como un helecho desde el mesón hasta las baldosas del suelo manchadas de rojo. Tenía los ojos cerrados, pero la niña, por efecto de las sombras, la distancia o la imaginación, creyó ver que su hermana tenía una expresión suplicante y humillada. Clara, inmóvil sobre su cajón, no pudo dejar de mirar hasta el final. Se quedó atisbando por la rendija mucho rato, helándose sin darse cuenta, hasta que los dos hombres terminaron de vaciar a Rosa, de inyectarle líquido por las venas y bañarla por dentro y por fuera con vinagre aromático y esencia de espliego. Se quedó hasta que la rellenaron con emplastos de embalsamador y la cosieron con una aguja curva de colchonero. Se quedó hasta que el doctor Cuevas se lavó en el fregadero y se enjuagó las lágrimas, mientras el otro limpiaba la sangre y las vísceras. Se quedó hasta que el médico salió poniéndose su chaqueta negra con un gesto de mortal tristeza. Se quedó hasta que el joven desconocido besó a Rosa en los labios, en el cuello, en los senos, entre las piernas. La lavó con una esponja, le puso su camisa bordada y le acomodó el pelo jadeando. Se quedó hasta que llegaron la nana y el doctor Cuevas, y hasta que la vistieron con su traje blanco y le pusieron la corona de azares que tenían guardados en papel de seda para el día de su boda. Se quedó hasta que el ayudante la cargó en los brazos con la misma conmovedora ternura con la que la hubiera levantado para cruzar por primera vez el umbral de su casa si hubiera sido su novia. Y no pudo moverse hasta que aparecieron las primeras luces. Entonces pudo deslizarse hasta su cama, sintiendo por dentro todo el silencio del mundo. El silencio la ocupó enteramente y no volvió a hablar hasta 9 años después, cuando sacó la voz únicamente para anunciar que se iba a casar.